En Red Más Noticias hablan los expresidentes. Señor expresidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, buenas noches, bienvenido a Red Más Noticias. Giovanni, buenas noches, mi saludo a usted, a todo el equipo de Red Más Noticias y a todos los televidentes. Presidente, durante toda esta semana hemos hablado de esa propuesta que usted hizo de amnistía. Presidente, ¿por qué decide hacer esta propuesta, insisto, en esa reunión, en esa charla que tiene con el padre Francisco de Rug, en esa charla con la JEP, en esa charla sobre lo que estaba pasando en Colombia? No, Giovanni, mire, desde hace mucho tiempo yo he tenido unas conversaciones privadas con el padre de Rug y él me reta, cada rato me dice, bueno, es que usted tiene que contribuir a la paz, una cosa y la otra. Y en esa conversación del lunes, que por supuesto se hizo pública, se publicó a través de las redes sociales, se transmitió a través de las redes sociales, el padre de pronto me cambia abruptamente de tema y me dice lo mismo, es que usted tiene que contribuir a la paz total de Colombia. Inclusive el padre generosamente sobreestima mi capacidad de esa contribución. Y el padre me sorprende, pero le voy a hablar de 6 puntos. Padre, primero, este país tiene que superar esta pobreza tan alta que se ha crecido con la pandemia. Segundo, la única manera de tener ingresos sostenibles para enfrentar la pobreza es con una empresa privada vigorosa, en permanente y acelerado crecimiento. Tercero, padre, necesitamos un Estado austero sin corrupción. Cuarto, padre, este país tiene que acabar el narcotráfico, ejercer autoridad, ejercer autoridad. Quinto, padre, este país no puede seguir con encasillamientos, con señalamientos, que este es colaborador de la guerrilla, lo matan, que Uribe Paraco, 17 atentados. Finalmente, padre, aquí hay unos desequilibrios judiciales muy grandes. Mire el tratamiento de impunidad total a la guerrilla, compárelo con el de los paramilitares, la gravedad de los delitos es idéntica. Mire lo que le dan a la guerrilla de impunidad total, mire el que se ha robado una bicicleta, un carro, etcétera, padre. Nosotros hemos procurado muchísimo que se corrija eso y no lo corrigen, no hay ambiente político. Y me parece muy grave para el país, así no se van a curar las heridas. Entonces le dije, busquen una amnistía, padre, o algo parecido. Yo diría que la palabra amnistía no es en su rigurosa acepción jurídica, sino como la palabra de fuerza que invoca en esa conversación para invitar a una gran reflexión para poder superar esos desequilibrios judiciales, eso que se llama la asimetría judicial. Pero, presidente, sobre esa asimetría judicial, ¿usted qué cree que existe en Colombia ese balance jurídico, balance justo, para poder hablar de una amnistía? Esto es, uno no podría hablar de resolver eso si no fuera porque hay un hecho, hay un tremendo desequilibrio judicial. Mire la situación, a la FARC le dan impunidad total, paz no ha habido. Inclusive yo creo que el proceso de paz se reduce en sus efectos a darle impunidad a unos cabecillas. Paz no ha habido. Y para resolver el problema de la base de la FARC no se necesitaba ese acuerdo ni ese maltrato a la Constitución. El país ha sido siempre generoso con las desmovilizaciones, guerrilleras, paramilitares, los de la base de la FARC, que nosotros pensamos que hay que darles todo el apoyo para la reinserción, no necesitaban ese acuerdo. Y ese acuerdo crea una impunidad total que da mal ejemplo y promueve nuevas violencias en favor de la cúpula de la FARC. Y entonces allí hay una impunidad total muy diferente al tratamiento judicial a los paramilitares y guerrillas paramilitares y incurren en los mismos delitos atroces. Esa impunidad de la FARC es muy diferente al tratamiento que le dan a alguien que se robó un carro, una bicicleta, que además de la condena de cárcel pierde los derechos políticos, etc. O sea que hay unos desbalances, unas asimetrías muy grandes, que yo le decía al padre, vengo pensándolo hace mucho tiempo, nunca pensé que esa conversación del lunes iba a ser la oportunidad, pero como él me reta, me cambia abruptamente el tema, me reta que hable, que creo yo
que se necesita para la paz, pues le referí ese listado de 6 puntos. Si usted me pregunta, Joan, ¿tengo concreto lo de la amnistía? No. ¿Qué tengo claro? Esa injusticia que hay en Colombia, en la impunidad total de algunos, que ha generado mucho mal. Y como no hay condiciones políticas para resolverla, han dejado solo al Centro Democrático en eso. Entonces viene el otro tema, busquemos una salida. Y se propone aquí como 6º punto de los puntos que yo le hablé al padre de Ru. Señor presidente, ¿cómo queda el reconocimiento de la verdad en esa eventual amnistía de la que se empieza a hablar? Porque entendemos que aún no está completa la propuesta. Reconocimiento de la verdad tanto de lo que pasó con los falsos positivos como lo que pasó con los secuestros, las extorsiones y demás. ¿Se perdería esa verdad en una amnistía general? Yo creo que primero la palabra amnistía no la tomemos en su acepción jurídica exegética. Tomémosla como una palabra que llama a decir, vamos a buscar una solución. Por ejemplo, cuando vino el Santo Padre, algunos compañeros del partido propusieron una reducción de penas para todos los condenados de Colombia. Para los militares, en varias ocasiones en el Congreso, yo propuse que para aquellos incursos en delitos hasta el 2000, hasta el año 2016, que tuvieran 5 años de cárcel, se les pudiera dar libertad condicional. Mirar cómo se va a resolver ese tema de ese desbalance, esa asimetría de guerrilla y de paramilitares. Y por supuesto, yo creo que aquello a lo cual no se puede renunciar nunca es al tema de la reparación de las víctimas y a que la gente diga la verdad y reconozca. Pero hay problemas también, porque por ejemplo, hay personas condenadas por un delito que en el fondo de su ser están convencidos que no lo cometieron. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y uno de los problemas de la JEP, es que este país se igualó a las Fuerzas Armadas con el terrorismo, muy grave, porque las Fuerzas Armadas nuestras han sido democráticas, constitucionales, diferentes a las fuerzas dictatoriales de Videla, de Galtieri en Argentina, de Pinochet, de las dictaduras centroamericanas. Y sin embargo aquí las trataron como que fuera el ejército de Videla o el ejército de Guatemala después del derrocamiento del presidente Arbenz, muy grave. Y las sometieron a la JEP, una justicia impuesta por la FARC, con una composición sesgada. Entonces un militar que va allí, hoy está presionado a reconocer un delito, lo haya o no lo haya cometido, para poder gozar de libertad. Ese es un factor de presión también ilegítimo. Que vaya un guerrillero a la JEP y reconozca un delito, pues él sabe que tiene su libertad y además sabe que está reconociendo lo que él estaba haciendo, lo que era su deber ser. Un militar que vaya a reconocer un delito puede reconocerlo porque sea verdad o simplemente para lograr su libertad y está reconociendo algo que no era su deber ser. A mí me parece que eso es muy delicado. Esto no lo estoy diciendo de ahora, lo dije siempre en nuestra crítica cuando pedimos que se votara no al plebiscito. Y ese tratamiento posterior que se dio cuando ganó el no es lo que nos ha llevado a nosotros a decir que estamos ante unos acuerdos ilegítimos e inútiles. Yo, por ejemplo, le dije al padre de Ru, y se lo he dicho muchas veces, padre, yo a usted lo respeto, respeto a las personas, respeto la búsqueda de la verdad. Yo lo tengo que respetar como expresidente, como demócrata y contribuir a buscar la verdad, pero yo no puedo reconocer la legitimidad de la Comisión de la Verdad, porque cuando él no ganó, el presidente de la República de entonces y el doctor de la Calle habían dicho que si ganaba el no, no había acuerdo. Nosotros, cuando ganó el no, dijimos, queremos la paz. No le vamos a pedir al presidente que cumpla su palabra de decir que está ya sin acuerdo. Lo que pedimos es un pacto nacional que reforme esos textos de La Habana. Se nos desoyó. El gobierno de entonces prefirió complacer al terrorismo de la FARC a un pacto nacional. Y lo más grave es que nosotros habíamos hecho unas propuestas que cedían mucho en nuestras posiciones iniciales. Por ejemplo, dijimos, bueno, si no le van a dar cárcel
a los responsables de delitos atroces, que es muy mal ejemplo, por lo menos que no van al Congreso hasta que hayan cumplido esas penas inicuas, alternativas, y ni eso se nos aceptó. ¿Y sabe cómo enmendaron el plebiscito? Lo enmendaron con una proposición en el Congreso. Ni siquiera otro plebiscito, ni siquiera una reforma constitucional, ni siquiera una ley, una proposición con un Congreso enmermelado. Eso es un golpe de Estado a la democracia, Giovanni. Presidente, ¿usted cree que es posible alcanzar una paz total, una paz con una verdad verdadera, con sinceridad, a través de una amnistía en este momento, cuando un grupo está por fuera, como lo es el ELN, y cuando hay disidencias activas en todo el territorio nacional? ¿Usted cree que esa propuesta de amnistía puede ayudar a que se dé una paz real en Colombia? No lo sé, porque es que, por ejemplo, esas disidencias les dieron una impunidad total y siguieron en armas por ese tema del narcotráfico. Por eso, entre los 6 puntos, como pongo la empresa privada, el tema social, en los primeros puntos, el tema del narcotráfico, que se elimine la corrupción, el Estado austero, que no haya señalamientos. Es que este es colaborador de la guerrilla, mátenlo. Es que Uribe es paraco, atenten contra él. Y el tema de resolver esa asimetría judicial. Entonces, sobre el ELN he pensado lo siguiente, pues ellos deberían suspender totalmente actividades criminales para darle confianza al país y facilitar un acuerdo. Pero ¿qué problema tenemos? Porque ellos no van a pedir nada menos de lo que le dieron a FARC y de pronto más. Entonces sería otro caso de impunidad total. Por eso esta reflexión que invito a que se haga, también podría dar luces sobre el tratamiento al ELN, que es bien difícil. Usted sabe que en el 2010 el ELN estaba reducido a los mínimos y todo este proceso de paz lo que hizo fue crecerlo. Presidente, ¿le sorprende que Gustavo Petro, el senador Gustavo Petro, haya acogido su propuesta de la amnistía? Pues, Giovanni, yo he sido muy prudente sobre el tema, yo no debo hablar de ese tema. Pero ¿es positivo, en su opinión, que él acoja una de sus propuestas? No, mire, Giovanni, yo quiero decirle lo siguiente. Nosotros intentamos muchos esfuerzos en el Congreso para sacar a los militares de la JEP, que deberían salir de la JEP, que los juzgue una entidad imparcial, porque la JEP en sus orígenes, en su composición, muestra una gran parcialidad en contra de los militares en favor de la FARC. Y también propuse, yo recuerdo varias veces, que militares que hubieran estado 5 años en la cárcel por delitos hasta el 1 de diciembre del 2016 tuvieran libertad condicional. Nunca se aceptó eso. Nuestras propuestas para enmendar algo esa impunidad total no se han aceptado. Entonces, lo que le decía yo al padre, hemos luchado contra la corriente en esto. No hay posibilidades políticas. Busquemos este otro camino, el de los 6 puntos, padre. Y eso es lo que sí le acepto, Giovanni, es que eso tiene que ser materia de muy acertada elaboración y de un gran acuerdo nacional. Y nosotros que pedimos el pacto nacional, después que él no ganó el plebiscito y que sentimos que a la democracia se le dio un golpe de Estado al negar ese pacto nacional, al desconocer el no, al imponer el acuerdo a través de una proposición del Congreso, no podemos negarnos a un acuerdo nacional. Yo creo que temas tan difíciles como este requieren un gran acuerdo nacional. Ojalá lo liderara el gobierno del presidente Duque. Presidente, le quiero cambiar de tercio y le quiero preguntar por lo que está sucediendo en las calles con la inseguridad. Hay una propuesta de la alcaldesa mayor de un grupo especial que vaya a intentar combatir a esas bandas de criminales, muchas veces conformadas por ciudadanos venezolanos. ¿Usted cree que ese es el camino para tratar de contener esa creciente inseguridad que no solamente está viviendo Bogotá, sino otras ciudades? Giovanni, yo creo que esto tiene unos temas de fondo. Desmotivaron a la fuerza pública y se ha dejado coger mucha ventaja. ¿Cómo no le iban a desmotivar si primero
la pusieron en el nivel terrorismo, la sometieron a la JEP. Y ha venido en los años últimos imperando en Colombia una narrativa de debilitamiento de la fuerza pública. Nosotros pedíamos militarización, decían, eso es extrema derecha, eso es fascismo. No, militarización no para que los militares salgan a disparar, es para disuadir el delito. Usted recordará, usted era muy joven, pero estuvo cerca, conoció que en los gobiernos que yo presidía había respeto a la protesta, pero no se permitía vandalismo ni terrorismo. Y entonces también una fuerza pública desarmada, humillada, acomplejada como la tienen. ¿Qué pasó? Lo veíamos en Buga. Entonces los vándalos, sabiendo que la fuerza pública estaba desarmada, no se sentían disuadidos de la violencia. Se lanzaban contra la fuerza pública. Unos enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Entonces de ahí surgía el contuso, el herido, el asesinado, la violación de derechos humanos. Ese es un problema sobre el cual tiene que recapacitar el país. El país tiene que entender que la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos, que todo el mundo la necesita. Y por supuesto, la seguridad hay que exigírsela a cualquiera sea su nacionalidad, que sea colombiano o hermano venezolano o de una parte o de otra. En eso yo creo que no puede haber ninguna selectividad, no puede haber ninguna discriminación, pero la seguridad no puede ser de relámpagos, la seguridad tiene que ser de todos los momentos, estimado Giovanni. Usted recordará que los indígenas del CRIC venían de Popayán a Cali, pero yo dialogaba con ellos, discutía con ellos, pero nunca les dejamos hacer bloqueos. Usted recordará que había más protestas en Bogotá contra el gobierno, contra nuestras políticas, pero nunca les permitimos vandalismo. Y cuando había que militarizarse, militarizaba. No se atropellaba a los que protestaban, pero se impedía la violencia. La fortaleza de la fuerza pública no es para disparar, sino para disuadir de la violencia. Finalmente, presidente, la semana pasada estuvo con nosotros el doctor Óscar Iván Zuluaga cuando anunció su candidatura a la presidencia de la República. Luego se conoce la renuncia de Paola Holguín. ¿Es Óscar Iván Zuluaga el candidato de su partido? ¿100%? Yo tengo ¿O va a haber una consulta? Un gran aprecio por el doctor Óscar Iván Zuluaga, una gran admiración, pero yo le he dicho al partido que me entiendan. Primero, Colombia tiene una urgencia, así lo expreso en nombre del Centro Democrático, la urgencia de que se apruebe la tardía reforma social que está en el Congreso, que se debió haber aprobado desde agosto del año pasado. Este 42,5% de pobreza es una tragedia, un riesgo para la democracia, y así lo entendemos en el Centro Democrático. Nosotros todavía tenemos la esperanza de que no se demore tanto más la aprobación, que se ponga en marcha esa ampliación de política social, y eso nos facilita entrar a hablar de política, estimado Giovanni. Pues, presidente Uribe, es un gusto saludarlo. Queríamos conocer de su voz esta propuesta de la amnistía para tratar de entenderla y aterrizarla en este contexto nacional. Gracias por estar con nosotros esta noche en Redman Noticias. Le voy a mandar ya un link de un documento Google que yo llevé a la reunión del padre, donde no está ese, pero está todo lo que se iba a hablar de falsos positivos, etcétera. Y esto salió porque él me retó a hablar de la paz. 6 puntos. Gracias, Giovanni. Feliz noche, presidente. A usted muchas gracias.